Buenos días, queridos estudiantes. Hoy les acompaña la profesora Yairedis Calderón, quien les impartirá la materia El acto jurídico y obligaciones del derecho comercial. Chicos, el tema a abordar el día de hoy son los derechos de la personalidad o personalicia. Como introducción tenemos que los derechos de personalidad constituyen los derechos esenciales para los seres humanos. La persona física con actitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones en sentido general y abstracto. Figura como sujeto activo de los mismos. De ahí que sean herentes en su cualidad principal, que es la personalidad. Los derechos de personalísimos se definen como el derecho de la vida, la libertad y los aspectos referidos al honor. Sus características son reconocer y garantizar a la persona humana el goce de su propia interioridad en todas sus manifestaciones. La naturaleza jurídica son originarios en tanto se producen independientemente de la actividad del titular dirigida o encaminada a adquirirlos, esto es, no necesitan de la concurrencia de medios legales de adquisición que surgen sobre el simple supuesto de la personalidad. En nuestra regulación en el Código Civil tenemos que es el capítulo 3 del fin de la existencia de las personas naturales. La clasificación son absolutos en tanto atribuyen al sujeto un poder que pueda ser hecho valer frente a todos los terceros y una correspondiente defensa contra los actos de violación de quien quiera que provengan. ¿Cuál es su forma de extinción? Bien, su forma de extinción son indisponibles, intransferibles e irrenunciables. Estas son características que se refieren a la ausencia de las facultades del titular para desprenderse de su titularidad sobre un derecho que el ordenamiento extiende en esencial a su personalidad. ¿Cuáles son las formas de extinción, chicos? Estas nos acompañan al hombre a través de toda su vida. En tanto son atributos de la persona humana, estos derechos son imprescriptibles. Acá en esta diapositiva les traje un derecho comparado y escogí Argentina, ya que la Constitución de la Nación Argentina de 1853, si bien ya protegía algunos de los derechos personalísimos de manera expresa, con la reforma constitucional de 1994 que incorporó en el artículo 75, en la cual se determinaron los tratados, pactos y convenciones internacionales de los derechos humanos, esos derechos quedaron ratificados y los que estaban salvaguardados de manera implícita fueron explicitados en estas normas internacionales, entre los que se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 están tutelados en los derechos personalísimos. Les traje un caso hipotético, en la cual las voy a compartir con ustedes, y es referente a un carpintero que contrata a un cliente la construcción y montaje de una cocina. En el contrato se acuerda que si no está instalada los 20 días de la fecha del contrato, el carpintero deberá pagarle al cliente 50 balboas diarios hasta que la instale. Eso está establecido en la cláusula penal. La cocina no está instalada en una fecha prevista. En ello han influido hechos como una grave enfermedad del hijo del carpintero, retrasos en la entrega de materiales por los proveedores y una huelga de transporte. El cliente exige el abono de la pena de 50 balboas diarios. En nuestro artículo 1601 del Código Civil
en la cual nos dice de la terminación del contrato por excesiva onerosidad. Nos dice que los contratos bilaterales de ejecución continuada o periódica o de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes llegara a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprescindibles, la parte que deba tal prestación podrá pedir la terminación del contrato. No podrá pedirse la terminación si la onerosidad entrara en el área normal del contrato. La parte contra la cual hubiere demandado la terminación podrá evitarla ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato. Acá está la resolución del caso hipotético que antes había mencionado en la anterior diapositiva. El carpintero, si quisiera finalizar el contrato, cuenta que ha ocurrido acontecimientos entraría en extraordinarios, tales como la gravedad del hijo del carpintero, retrasos en la entrega de materiales por parte de los proveedores y una huelga de transporte. ¿Ok? Considerando este contrato se puede terminar por excesiva onerosidad. Ahora bien, en el caso del cliente que esté utilizando el mismo artículo, se puede solicitar al carpintero una modificación de las condiciones del contrato y que éstas sean equitativamente, chicos. Bien, tenemos que los derechos de la personalidad son aquellos derechos subjetivos que resultan inherentes e inseparables de la condición humana. Tienen tal connotación jurídica que no es dable al derecho a renunciar a su amparo, sea en el ámbito civil, constitucional, internacional o cualquier otro. Permite al hombre el pleno goce de sí mismo, de la persona como individualidad y de sus cualidades y atributos más esenciales. Hasta aquí les acompaño, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Cualquier consulta, estamos a las órdenes y estaré pendiente si tienen alguna duda. Gracias.